Bien, vamos a ir directo con el ex fiscal Carlos Gajardo, a quien ya tenemos en línea. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Buenos días, Mirna. Carlos, usted ha dicho que en la hora de las responsabilidades de mando y políticas hay sucesivas versiones de generales entre el viernes y el sábado que indicaron hechos muy diversos a los conocidos hoy. El encubrimiento es más institucional que individual. La responsabilidad no se acaba en el carabinero imputado. Yo quisiera agregarle, para ponerle más pelo a esta sopa, distintas personas vinculadas al mundo de los derechos humanos dicen que aquí lo que se instala es un patrón de conducta. Pero yo quiero preguntarle, ese patrón de conducta respecto del uso excesivo de la fuerza, que hemos visto en el caso Campillay, que vimos en el caso de Gustavo Gatica, que vemos ahora en esta situación de este joven, ¿es parte de una acción individual o de una política institucional, diría usted? Mire, lo que yo creo importante resaltar es que efectivamente, como usted señala, este hecho no puede verse solamente aislado, porque efectivamente en una situación de desórdenes callejeros es posible siempre de que puedan existir situaciones en que la fuerza que utilice sea excesiva y por lo tanto esa debe ser investigado y sancionado. Lo grave en estos casos son que aquí hay conductas que se han reiterado en el tiempo y donde además, una vez que se provocan, hay intentos por ocultarlos que ya no son solo individuales del carabinero que ha producido la conducta, porque serían muy ineficientes para conseguirlo, sino que cuentan con el apoyo y con el respaldo de otros carabineros, incluso en algunas ocasiones con la superioridad. Y eso quedó muy de manifiesto a partir de lo que sucedió en el caso Carguillanca el año 2018, donde además del homicidio luego viene toda una acción concertada y dirigida desde la oficialidad para que el caso no fuera descubierto y se montara una situación diversa. Pues bien, eso provocó en su momento la salida del director general, la llegada de un nuevo director, de Mario Rosas, y uno pensaba de que se iban a tomar políticas para que esto no siguiera sucediendo, y vemos que eso no es así. Hay 4 informes de derechos humanos que dan cuenta de las graves violaciones a los derechos humanos, pero junto a eso, el hecho de que en este caso además se haya descubierto un intento de ocultar la forma en que ocurrieron los hechos, dar una versión falsa, indicar que se le había detenido, etcétera, son evidentemente mucho más preocupantes y por lo tanto, como correctamente lo ha indicado desde ya la Fiscalía, la fiscal Chong, no es posible solo quedarse y contentarse con la acción individual del carabinero, sino que hay que investigar además los hechos de encubrimiento que se intentaron hacer, donde obviamente participan otros funcionarios, y yo diría que además, porque hay que tener presente lo siguiente: cuando ocurren estos hechos, la respuesta inmediatamente del gobierno, independiente del que esté en ese momento de turno, indica no hay que dejar que las instituciones funcionen y hay que esperar el trabajo de la Fiscalía. Y a mí me parece que eso es profundamente equivocado, porque lo que la Fiscalía hace es investigar responsabilidades penales, que tienen una lógica absolutamente distinta. Cuando estos hechos graves ocurren, es necesario además que se investiguen las responsabilidades administrativas al interior de la institución, y por eso es muy importante además la labor que ha hecho recientemente Contraloría, poniendo de manifiesto el incumplimiento de protocolos, y luego las responsabilidades políticas que están por supuesto a cargo del gobierno y en su caso si ellas no se ejercen, del Parlamento con las respectivas acusaciones constitucionales. Claro, es decir, Carlos, si lo estoy siguiendo bien, usted diría que si hay un patrón de conducta que se repite, es justamente lo voy a decir abiertamente, la obstrucción a la justicia. Bueno, en este caso a mí me parece que eso efectivamente es así. Ahora, no implica que la institución en su conjunto esté involucrada, y eso es lo que es necesario investigar en este caso por ser delito por parte del Ministerio Público. Si esto es nuevamente funcionarios que se salen de un carril institucional, que se ponen de acuerdo para ayudar a un compañero, o si hay más bien cierta política institucional, y eso es lo grave, porque le insisto que uno no puede considerar este hecho como aislado. O sea, es imposible no recordar lo que sucedió en el caso Carguillanca y el intento institucional de instalar una versión comunicacional diversa. Por eso es relevante las declaraciones que sucesivamente se hicieron viernes de la noche y durante el día sábado, de generales, incluso dando versiones que no se condecían con los diversos videos que habían de estos hechos, y esa es la tragedia que para este caso tuvo Carabineros, ¿no? De que un hecho rápidamente que sucedió, aparecieron inmediatamente las versiones de los videos que daban cuenta de cómo esto había sucedido, y por lo tanto sus versiones oficiales pasaron a ser bastante ridículas al poco tiempo de ser expresadas. Abogado Carlos Gajardo, buenos días.
¿Cómo está, Mauricio? Usted comparte a pie juntillas los fundamentos y los elementos entregados por la fiscal Jimena Chong para pedir la formalización que fue acogida por homicidio frustrado en este caso. Al revisar las distintas imágenes, yo he visto 4 videos. El de Telesur, que se ve una aglomeración de gente y parece ser una imagen cropeada, es decir, una porción de la imagen que es menor que la imagen tal vez original más completa. Otra que es aérea, que es bien confusa, pero donde se ve mucha más dispersión de gente. Y otras 2 más, una muy parecida a la primera y otra que es la imagen corporal que presentó ayer la fiscal Chong, pero era de policías que iban harto más atrás que el suboficial Zamora. ¿Usted tiene el convencimiento de que fue tal como todos creemos que fue a partir sobre todo de la primera imagen? Mire, es importante en esto hacer una distinción jurídica que a mí me parece que es relevante. Para sancionar una conducta como delito, esto puede ocurrir por 2 tipos de intenciones que tenga la persona, lo que se denomina el dolo directo, es decir, que derechamente la persona haya querido empujar al sujeto al río, que a mí me parece que eso es más improbable porque estaríamos hablando probablemente de una persona un poco desquiciada, ¿no? Y una segunda, que es lo que se denomina el dolo eventual, que tiene que ver con que la persona, aún no queriendo ese resultado, se representa, se da cuenta que eso puede suceder. Y no es necesario que lo quiera. Y sabiendo que eso puede suceder, actúa igual. Esa es la imputación que en derecho penal se conoce como el dolo eventual, que es la que ha hecho la Fiscalía y que es la que ha aceptado el tribunal, y a mí me parece que es la correcta. Es decir, es evidente que si una persona ve un sujeto que viene corriendo al costado de una baranda de un puente y uno le da, lo empuja, pueden pasar diversas cosas. Puede pasar que el tipo se tropiece y se caiga en el mismo lugar, pero es posible también, y eso te lo debes representar, de que con ese empujón puedas botarlo debajo del puente, que bien conocemos todos la altura que tiene, que es bastante alta, ¿no? Sí. Y por lo tanto, una caída de esa magnitud te puede provocar la muerte. A mí me parece adecuado jurídicamente calificar estos hechos como un delito de homicidio frustrado con dolo eventual, porque me parece evidente que el carabinero se tiene que haber representado que su acción podía provocar que el sujeto cayera del puente. Ya, es que cuando uno se pone a analizar esos hechos, hay una serie de consideraciones ahí penales que usted nos está explicando muy bien. Lo que pasa es que cuando hablamos de lo otro, que usted mencionaba antes, la aparente maniobra de encubrimiento, de inventar una supuesta detención de este joven que había sido, parece que previa, pero que como que se pretende ejecutar después cuando no hubo nada de eso, el joven llegó a la urgencia sin acompañamiento policial, etcétera, ya lo fundamentó eso la fiscal Chong ayer en la formalización. Pero resulta que cuando hablamos de estas otras maniobras donde puede haber oficialidad, estamos hablando de un carabinero del menor rango posible, no tiene más rango que carabinero, 22 años. Claro. Esas otras maniobras tienen otras responsabilidades. No se corre el peligro, y aquí me pongo en los zapatos del imputado un poco y de su defensa, de que las culpas como que caigan sobrecargadas en contra de él, porque estas otras culpas son otros delitos que corresponderían eventualmente a otras personas. Absolutamente, y usted tiene toda la razón. Estamos hablando justamente de un sujeto bastante joven, 22 años, con un año de experiencia en carabineros recién, etcétera, y es evidente que en estos casos el hilo no se debiera cortar por lo más delgado. Por eso yo le hacía la reflexión inicial que en contextos de desórdenes callejeros es posible que existan excesos de uso de la fuerza policial, y lo que corresponde en una sociedad democrática es que esos excesos sean inmediatamente detectados por la propia institución, por el propio Carabineros, que tuviera sus protocolos internos, que inmediatamente efectuara los castigos internos, etcétera, además de actuar de la justicia. Pero justamente acá eso desgraciadamente no ocurre, y es un patrón que se repite, es decir, los funcionarios siguen actuando. Tuvo que intervenir Carabineros, no para darlo de baja, sino que para cambiarlo de funciones, para trasladarlo a labores administrativas, donde además nos habíamos enterado recién que el sujeto estaba intentando falsificar la información. O sea, tampoco puede, obviamente, seguir actuando en labores administrativas. Son hechos muy graves. Lo que pasa es que, perdón, abogado, sí, igual tomo nota de que todo esto ocurre, además, a las pocas horas, y a las pocas horas está detenido, está formalizado este suboficial, como se dice en el lenguaje coloquial, Paco Razo. Y resulta que los casos Campillay y Gatica, por ejemplo, los oficiales Maturana y el comandante Crespo, en cada caso respectivamente, estuvieron casi 10 meses sin que supiéramos nada de ellos, seguían ejerciendo como policías, fueron dados de baja por otras razones en algún caso, y pasó casi el año entero después del estallido social para que ya hubiera una formalización contra ellos.
Entonces, y ellos eran oficiales. Entonces, claro, eran oficiales. Entonces, hay como una diferencia ahí, ¿no? No me parece que tenga que ver con el rango. Conozco bastante bien el caso Gatica porque usted sabe que soy querellante en él y nos interesaba, por supuesto, llegar a la verdad cuanto antes, pero ahí había una diferencia objetiva en cuanto a que fue muy difícil determinar quién era exactamente el carabinero que había disparado y hubo mucha obstrucción también de la institución para poder avanzar en esa investigación. Pero sin perjuicio de eso, yo valoro muchísimo y espero que también signifique un cambio relevante el que la Fiscalía haya actuado con tanta rapidez, justamente porque pone de manifiesto la diferencia entre el actuar de la institución, que tendría toda esta misma información para tomar decisiones, y del propio gobierno, que a mí me parece que nuevamente actuó de manera lenta, debe haber sido mucho más proactivo en tomar decisiones. Son los superiores finalmente como autoridades civiles de Carabineros y por lo tanto se debió haber exigido mucha mayor rapidez en la toma de decisiones internas. Nunca es buena noticia que un carabinero en servicio activo sea detenido por otra policía, en este caso por el APDI. Obviamente a mí me parece que estaban los antecedentes para haberlo dado de baja mucho antes y no llegar a la situación en que sea detenido un carabinero en servicio activo. Eso a mí no me parece que sea nunca una buena noticia. Y por lo tanto valoro que ante esta lentitud que ha tenido la autoridad política y administrativa para tomar decisiones, que la Fiscalía está haciendo mucho más rápido su trabajo. Eso es una muy buena noticia, porque bien sabemos que en general estos casos se alientan y se permite su repetición cuando quedan y se mantienen en la impunidad. Claro. El caso Gatica y el caso Campillay son excepciones en cuanto a que aún con el tiempo que ha transcurrido se ha podido efectuar imputaciones a la policía que ha efectuado esas lesiones, pero en general hay un número muy importante de querellas presentadas y de hechos que se han investigado y que se están investigando y de personas lesionadas que hasta el día de hoy permanecen en la impunidad. Sí, conversamos a esta hora con el abogado y ex fiscal Carlos Gajardo. Yo solo, Carlos, quería tocar ahí lo que dice Mauricio. ¿En qué sentido? En que cuando uno analiza que tenemos un carabinero raso, como se dice, ¿no es cierto?, de apenas 22 años, versus el caso, por ejemplo, de Gustavo Gatica, que se trata de un oficial con larga experiencia. ¿Pero por qué lo estoy diciendo? Porque la pregunta que uno tendría que hacerse es, ¿tiene que ver esto con un tema de poca formación, de que los carabineros rasos están finalmente un año apenas en la escuela de suboficiales, salen a la calle, entendiendo que se supone que uno esperaría que los carabineros de fuerzas especiales naturalmente tengan otro tipo de formación, pero a la luz de los acontecimientos da la sensación de que podría ahí estar la razón, pero resulta que cuando uno ve los casos como de Campillay y Gatica, se da cuenta que en realidad no tiene que ver si tienen más o menos años en la institución y de experiencia, sino de la forma en que se aproximan al hecho, comillas, represivo. El caso Campillay es absolutamente, emblemático desde el punto de vista de lo que significa la víctima que no está participando de ninguna protesta y que termina, ¿no es cierto?, dañada para la vida entera, ¿no es cierto?, en su visión, producto de la llegada de esta bomba lacrimógena que le cae en plena cara, ¿no? Entonces yo pregunto ahí, en definitiva, ¿qué pasa con los protocolos? ¿Por qué? Porque ayer la abogada defensora del imputado en el caso del Puente, Nubia Vivanco, decía: mi defendido actuó conforme al protocolo institucional de orden público. Entonces uno tendría que preguntarse, ¿pero cuál es ese protocolo? Porque uno entiende que en una situación extrema pueden ocurrir hechos accidentales, pero a la luz de lo que uno alcanza a ver en las imágenes, se ve de alguna forma que el carabinero, y esto por supuesto tiene que ser parte de la investigación, pero se ve que pudo haber evitado ese desenlace. No, absolutamente, y por eso tenemos un problema tan grave, Mirna, que da cuenta de muchas deficiencias de la institución en términos de protocolos, como usted señala, en términos formativos. Tenemos mucha formación mármico de carabineros que debieran tener una mejor formación para poder salir a la calle, etcétera, y que desde hace rato viene siendo denunciada por la sociedad civil, por diversas organizaciones, académicos, etcétera, pidiendo una reforma profunda a carabineros, y desgraciadamente lo que hemos visto son más palabras que hechos, porque se formó una comisión a fines del año pasado, del 2019, esa comisión ha entregado ya ciertos antecedentes, líneas para poder efectuar modificaciones y no ha pasado nada. Recientemente, la semana pasada, el ministro del Interior, Víctor Pérez, anunció una nueva comisión para echar y seguir adelante con la prometida reforma de carabineros, pero lo que vemos más bien son simplemente diagnósticos, estudios en que el gobierno se
se hace parte diciendo que efectivamente estamos en una situación muy grave, pero en lo concreto no hay modificaciones relevantes. Yo creo que y pongo el punto en que si usted se fija, los últimos directores de Carabineros no han sido relevantes en términos de evitar este tipo de situaciones. Tuvimos la desgraciada situación de Bruno Villalobos, ¿no?, donde se provocaron casos como el Paco Gate, y luego la Operación Huracán, el intento más grande de encubrimiento y de montaje de causa. Luego Hermes Soto, lo que sucedió con el caso Carrillanca, y ahora Mario Rosas con todo lo que ha sucedido con estas violaciones con un número importante a los derechos humanos. Entonces a mí me parece que quedarse nuevamente exigiendo un cambio de director general, si bien puede ser útil, me parece que sin duda no va a ser la solución definitiva, y tal vez, y he escuchado a varios académicos haciendo este punto, hay que pensar derechamente en un control efectivo, civil, por parte de un civil, cosa que obviamente debiera ser una modificación relevante, pero pareciera que es necesario mucho mayor control y dirección civil por parte del gobierno, de la institucionalidad hacia Carabineros. Una intervención, dice usted. Derechamente, a mí me parece que esto no se va a modificar fácilmente con que cambiemos al director. La experiencia, y uno tiene que aprender de la experiencia, lo que muestra es que los sucesivos cambios de directores que se han hecho en los últimos años, varios cambios, 3 cambios en un periodo muy corto de tiempo, no han tenido en la especie ningún efecto, y por lo tanto se requiere, diría yo, una intervención mucho más profunda. Y además es urgente, ¿no? Hay cambios, por supuesto, que se tienen que hacer a largo plazo, pero hay cambios que se requieren efectuar ahora. Estamos empezando octubre, estas son las primeras manifestaciones, todo parece indicar que las manifestaciones van a aumentar en volumen, en magnitud, y por supuesto eso va a traer aparejado, desgraciadamente, también mayores hechos de violencia. Para esa situación, probablemente Carabineros, diría yo, no ha efectuado modificaciones relevantes en su funcionamiento desde octubre pasado. Abogado Carlos Gajardo, lo cambio de tema a otro que ha sido materia de su trabajo, además de los últimos años: la corrupción en la política y la situación, además, de falta de legislación, incluso de penas para la corrupción en la empresa. Caso Cascadas, Soquimich. Aquí no estamos hablando de los aportes directamente de Soquimich a la política que van por otro carril, sino que el famoso caso Cascadas, en que hubo un aprovechamiento ahí de las normas de las leyes de valores, de sociedades anónimas, y un enriquecimiento de Julio Ponce Lerú, cabeza de todo ese grupo, durante varios años, y que le significara a Ponce Lerú la mayor multa de la historia aplicada por la entonces Superintendencia de Valores el año 2014, pero que ahora, y con esa noticia terminó la última semana, la Corte Suprema corrigió a menos de la 10ª parte del monto original, 60 y tantos millones de dólares a menos de 3 millones de dólares. Usted comentaba en Twitter, y ahí lo leí al fin de semana, que usted había creído que, claro, iba a haber pocos políticos que salieran a comentar esta situación, políticos transversalmente financiados por SQM, y después tuiteaba usted: no, me equivoqué, no hubo ningún político. Después apareció uno, el senador Latorre de Revolución Democrática. ¿Cómo analiza usted lo que aquí pasó? Porque finalmente, aunque hablemos de carriles distintos, bueno, se supone que toda plata que tenía SQM también podía servir, por otro lado, para llegar a financiar la política. Absolutamente, no, a mí me parece esto de la mayor gravedad, y lamento que la clase política tenga que mirar hacia el techo cuando pasan estas cosas, porque como usted bien señala, lo que acá hay es una grave afectación al mercado accionario en nuestro país. Hubo, y eso ya uno lo puede afirmar sin el condicional, ¿no? Hubo un esquema defraudatorio efectuado por Julio Ponce Lerú para perjudicar a los minoristas, a las personas que invierten en la bolsa creyendo que es un mercado limpio, y se apropió de esa manera de 128 millones de dólares, perjudicando a minoristas. Acá en Chile esto pasó. Ya está acreditado por un fallo de la Corte Suprema 5-0, ¿no? Los 5 ministros de la Corte ratificaron el fallo, pero al momento de ponerle la multa a Julio Ponce Lerú, hubo una intervención previa muy lamentable, diría yo, en el Tribunal Constitucional, que determinó por 6 votos a 4 que la multa no era posible de tener esa magnitud, por ser eso contrario a la Constitución, por el alto monto que tenía. Y finalmente, entonces, la Corte, en un fallo dividido, hay que hacer presente que hubo 2 ministros, Pedro Pierri, abogado integrante, y Sergio Muñoz Gajardo, ministro titular, que estuvieron por mantener la multa de los 64 millones de dólares, que la rebaja finalmente a un monto irrisorio de 3 millones. O sea, para poner la perspectiva, con esta actividad Ponce Lerú ganó 128 millones de dólares,
y la multa que tiene que pagar son 3. Entonces esto es un escándalo, esto es un portonazo mayúsculo. Uno habría esperado que tal como cuando ocurre un portonazo en alguna comuna importante, salgan los políticos, los alcaldes a decir hasta cuándo, la puerta giratoria, la impunidad, etcétera. Yo habría esperado modestamente, humildemente, ingenuamente, que hubiera ocurrido lo mismo, ¿no? Que los políticos, los senadores, los diputados salieran a decir, pero ¿hasta cuándo? ¿Cómo es posible esta impunidad? Armemos una comisión investigadora para ver qué pasó y generemos leyes para que estas cosas no vuelvan a pasar. Bueno, nada, pues, silencio transversal, todos los políticos mirando al techo, porque claro, bien sabemos que Ponce Lerú durante los últimos años financió muchas campañas parlamentarias de senadores y también las presidenciales, pues las de los últimos presidentes, tanto Michelle Bachelet como Sebastián Piñera. Entonces, en esta crisis de legitimidad que tenemos, siguen ocurriendo cosas que yo creo que desprestigian severamente el funcionamiento de las instituciones, del Poder Judicial, sin duda, pero también del Poder Político, que no tiene la capacidad para ponerse los pantalones e impedir que este tipo de situaciones siga ocurriendo. Bien, pues queremos agradecer al abogado y ex fiscal Carlos Gajardo por este tiempo con ADN Hoy. Gracias a ustedes, Mirna y Mauricio. Bueno.